¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con algo que a primera vista parece la parte más árida de cualquier texto antiguo. Una lista de nombres. Sí, la parte que uno suele saltarse. Exactamente. Específicamente la que abre el Evangelio de Mateo, la genealogía de Jesús. Uno tiende a pasarla por alto, pensando que es solo un árbol genealógico. Un simple registro. Pero las fuentes que hemos reunido para este análisis argumentan, pues, todo lo contrario. Dicen que esta lista es una obra de arquitectura teológica, un argumento codificado. Me gusta esa palabra, arquitectura. Nuestra misión hoy es descifrar esa arquitectura, entender cómo cada nombre y cada número es un ladrillo en una construcción que busca conectar a una persona del siglo I con promesas hechas miles de años antes. Y no a cualquiera, sino a dos gigantes, Abraham y David. Bien, empecemos por la estructura, que es lo primero que salta a la vista. El texto dice explícitamente que hay 3 grupos de 14 generaciones. 3 de 14. Es un número muy específico. ¿Por qué 14? ¿Es una casualidad o hay algo más detrás? No es ninguna casualidad. Y aquí es donde empezamos a ver el nivel de detalle. Lo fascinante que señalan los análisis es que el número 14 es el valor numérico del nombre de David en hebreo. A ver, ¿cómo funciona eso? En el sistema de gematría hebrea, las letras también son números. Las consonantes de David, que son Dalet, Vav, Dalet, suman 14. 4 más 6 más 4. O sea que no es un número al azar, es una firma. Es una firma, exacto. Es como si Mateo estuviera estampando el nombre de David 3 veces sobre toda la historia de Israel. Un recurso literario para decir, esto es importante. Es para decir, presten atención, todo esto se trata del heredero de David. Y toda esta estructura se apoya en 2 promesas clave del Antiguo Testamento. Son los cimientos. De acuerdo. La primera es la promesa abrámica de Génesis 12. Ahí se le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y fíjate en el alcance. Todas las naciones. Exacto. No era un pacto local, sino uno con implicaciones globales. Y la segunda promesa, supongo, tiene que ver con David. Por supuesto. Es la promesa davídica, de 2 de Samuel 7. Dios le promete a David que su heredero reinará en un trono que será afirmado para siempre. Un reino eterno. Un reino eterno. Y Mateo fusiona estas 2 ideas monumentales en la primera frase del libro. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es curioso que ponga a David primero, cuando Abraham vivió siglos antes. Es un detalle brillante, ¿no? Al invertir el orden cronológico, está poniendo el foco de inmediato en el reclamo real. ¡Claro! El primer título que presenta es el de rey. El argumento central, desde la primera línea, es que la persona al final de esta lista es el rey prometido. Ok, la estructura es deliberada. Es un mapa. Pero un mapa no es nada sin los lugares que marca. ¿Quiénes son esas figuras clave en la lista? Las fuentes usan un término muy específico. Tipos. ¿Qué significa eso exactamente? Es un concepto fundamental. Un tipo, según describen los textos, es una persona o evento del Antiguo Testamento que funciona como una prefiguración, como una especie de sombra profética. ¿Una sombra? Sí, una sombra de su cumplimiento o antitipo en el Nuevo Testamento. Los autores bíblicos lo ven como un patrón divino que se repite. Así que estos patriarcas no son solo ancestros, son prototipos. Empecemos entonces por el principio, con Abraham, el gran padre de la fe. Pero lo que me llama la atención de los análisis es que no lo pintan como un superhéroe impecable. Para nada. Y eso es lo que lo hace tan real. Su fe fue, absolutamente radical. Pensemos que salió de Ur, una sofisticada metrópolis pagana. Sin saber a dónde iba. Exacto. Como dice Hebreos, salió sin saber a dónde iba, basado únicamente en una promesa. El punto de inflexión es Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe, no las obras. Ahí está la clave. Pero al mismo tiempo, las fuentes señalan que mintió sobre su esposa por miedo, y su impaciencia lo llevó a tener un hijo, Ismael, fuera de la promesa. Es una figura de fe y de debilidad, profundamente humana. Y de ese hombre nace su hijo, Isaac. Y aquí es donde las fuentes que revisamos empiezan a trazar unos paralelos que son francamente asombrosos. Sí, aquí la tipología se vuelve muy explícita. Casi un espejo de lo que vendrá. Los paralelismos son increíblemente deliberados. Primero, ambos nacimientos, el de Isaac y el de Jesús, son milagrosos. Abraham y Sara ya no tenían edad para tener hijos.
Y sus nombres fueron dados por Dios antes de nacer. También eso, pero la tipología más potente, la que deja sin aliento, está en la historia del sacrificio en Génesis 22. ¿El monte Moría? Exacto. Fíjate en los detalles. Se le pide a Abraham que ofrezca a su único hijo, el hijo de la promesa. Esto es una prefiguración directa de Dios Padre ofreciendo a su hijo unigénito. Perdón que te interrumpa, pero esa frase, tu único hijo, es clave, ¿no? Porque Abraham ya tenía a Ismael. Precisamente. Se refiere al único hijo de la promesa. Es un matiz teológico crucial. Entiendo. Y luego viene la imagen más potente. El texto dice que Abraham puso la leña del holocausto sobre Isaac, su hijo. Wow, la imagen de Isaac cargando la madera de su propio sacrificio. Es un paralelo visual directo de Jesús cargando la cruz. Esa imagen es increíblemente fuerte. Nunca había hecho esa conexión. Es casi cinematográfico. Y hay uno más. La sumisión de Isaac. Era un joven fuerte, podría haberse resistido a su anciano padre, pero no lo hizo. Cierto. Su obediencia silenciosa refleja la oración de Jesús en Getsemaní. No sea como yo quiero, sino como tú. Es una correspondencia de voluntades que atraviesa los siglos. La historia sigue con el hijo de Isaac, Jacob, un personaje mucho más. Conflictivo. Muchísimo. Su propio nombre significa el que suplanta el tramposo. Y le hace honor a su nombre durante gran parte de su vida, ¿no? Le roba la primogenitura a su hermano Esaú y engaña a su padre ciego para quedarse con la bendición. Jacob es el arquetipo del hombre que confía en su propia astucia. ¿Y dónde se produce el quiebre, la transformación? El punto de inflexión es su lucha en Peniel con esa figura misteriosa, el ángel del Señor. Pasa toda la noche luchando, y al final no gana por su fuerza, sino que queda herido, cojeando. Es en esa debilidad. Exacto. Es en esa debilidad que recibe un nuevo nombre, Israel, que puede traducirse como el que lucha con Dios o que Dios prevalezca. Es el paso de la autosuficiencia a la dependencia. Y ahí se le confirma que las promesas hechas a Abraham e Isaac ahora le pertenecen. Y de los 12 hijos de Jacob, los fundadores de las tribus, la línea mesiánica no sigue al primogénito, Rubén. Va al cuarto hijo, Judá. ¿Por qué él? Por una profecía fundamental del mismo Jacob en Génesis 49, él dice, «No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». El cetro, símbolo de realeza. Inequívoco. Esta profecía establece a la tribu de Judá como la portadora de la autoridad real, hasta la llegada de una figura mesiánica, Silo, a quien obedecerán los pueblos, en plural. De nuevo, un alcance universal. Esto nos lleva a un punto que seguro mucha gente se pregunta. Todo este linaje de Mateo parece muy ordenado, pero luego abrimos el Evangelio de Lucas y nos encontramos con una genealogía completamente diferente. Sí, especialmente después de David. A primera vista, parece una contradicción insalvable. Es la pregunta del millón, y las fuentes dedican mucho tiempo a esto. La explicación más aceptada no lo ve como una contradicción, sino como dos documentos legales con propósitos diferentes. Dos documentos que se complementan. Exacto, que validan el mismo reclamo desde dos ángulos distintos. A ver, explícame eso. ¿Cómo pueden ser ambas correctas? La genealogía de Mateo traza la línea real y legal a través de José, el padre legal. Desciende del rey David a través de su hijo más famoso, el rey Salomón. De acuerdo. El propósito de Mateo es probar el derecho legal de Jesús al trono de David. Es como presentar el título de propiedad del reino. Ok, esa es la línea legal, el documento de título. ¿Y la de Lucas? Lucas, en cambio, traza la línea biológica a través de María, aunque legalmente se presente a través de José. Esta línea también desciende de David, pero a través de otro de sus hijos, Natán. Ah, o sea, otro hijo. Sí, el objetivo de Lucas es establecer la ascendencia de sangre, que Jesús es físicamente descendiente de David, cumpliendo así el lado biológico de la promesa. Pero eso crea otro problema. José parece tener dos padres, Jacob en Mateo y Elí en Lucas. Cierto. Y aquí los eruditos proponen una solución basada en una costumbre judía, el matrimonio levítico, que estaba en la ley. ¿En qué consistía? Si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda para darle descendencia legal al hermano fallecido. El primer hijo de esa unión era considerado legalmente hijo del muerto. Entiendo. Entonces,
según esta teoría. José sería el hijo biológico de Jacob, que es la línea de Mateo, pero el hijo legal de Elí, de la línea de Lucas, que habría muerto sin hijos. Ambas serían, por tanto, legalmente correctas. Es una solución legal muy compleja. Lo es, pero para la audiencia del primer siglo, familiarizada con estas leyes, no habría sido una contradicción, sino una doble confirmación del linaje. Y no son solo las dos líneas. Hay algo más en la lista de Mateo que, según los análisis, rompía todas las convenciones de la época. La inclusión de mujeres. Sí, eso era algo absolutamente inusual. Y no precisamente mujeres con reputaciones intachables. Exacto. Las genealogías eran registros patrilineales. Se enfocaban en la línea masculina. Que Mateo incluya a 5 mujeres es un acto deliberado y con una carga teológica inmensa. Desglosemos esto, porque cada historia es un mundo. La primera es Tamar. Su historia es... Bastante escandalosa. Involucra engaño, se hace pasar por prostituta para obtener lo que le correspondía por derecho. Pero el punto clave es que, al final, su propio suegro, Judá, la declara más justa que yo. O sea que su inclusión es una declaración de que los planes de Dios se cumplen a través de medios inesperados. De personas y medios muy inesperados. La segunda es Rahab. El texto es explícito. Era una prostituta en Jericó. Cuesta imaginar un origen menos adecuado. Y ese es precisamente el punto. Rahab es una cananea, una extranjera, y de la clase social más baja, pero es su fe lo que la salva. Ella declara: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y por esa fe es incorporada a la línea mesiánica. Exacto. Es un testimonio del poder de la fe para trascender cualquier barrera. Luego tenemos a Ruth, que añade otra dimensión. No es israelita. Correcto. Era moabita, y los moabitas, según la ley de Deuteronomio, estaban explícitamente excluidos de la Asamblea de Israel. Su inclusión es una bomba teológica entonces. Totalmente. Demuestra que desde el principio, el plan de Dios no era étnicamente exclusivo. Su lealtad la convierte en la bisabuela del rey David. Es la historia de cómo una extranjera se convierte en el corazón de la realeza de Israel. Y la cuarta es Betsabé. Mateo es muy sutil aquí. Ni siquiera la nombra, dice la que fue mujer de Urias. Es una forma muy poderosa de decirlo, ¿no? Te obliga a recordar toda la historia. Exacto. Al invocar el nombre de su esposo traicionado, Mateo no nos permite olvidar que esta unión nació del adulterio y del asesinato. El gran rey David. Sí, el modelo de la promesa cometió un pecado atroz, y sin embargo es de esta unión rota y redimida de donde nace Salomón y continúa la línea real. Es un mensaje brutal sobre la gracia. Lejos de esconder estas historias, las pone en primera plana. Es como si estuviera diciendo que este linaje no es sobre la perfección humana, sino sobre la redención divina. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y la quinta, por supuesto, es María. 4 historias de irregularidad que preparan el terreno para la irregularidad definitiva. Exactamente. Las 4 primeras rompen las convenciones sociales y morales. María rompe las leyes de la biología. Su inclusión culmina este patrón. Entonces, si damos un paso atrás, empezamos con una lista de nombres aparentemente monótona y hemos terminado con un argumento teológico densísimo. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que esta genealogía es una obra maestra de argumentación. No es un simple registro, es un manifiesto. La estructura numérica, los patriarcas como prototipos, la inclusión de mujeres marginadas, la armonización de las líneas. Todo converge. Todo converge en un único y potente argumento. ¿Y cuál sería ese argumento? En una frase. Que Jesús es el cumplimiento legítimo y profetizado de todas las promesas de Dios. Es el rey legal, el descendiente de sangre, y su linaje demuestra que viene para todos, justos y pecadores, hombres y mujeres, israelitas y extranjeros. Y que es un plan que nada puede detener. Nada. Me quedo con eso último, porque en la lista aparece un nombre como Zorobabel. Ese es un punto crucial. Zorobabel nació durante el exilio en Babilonia. Su nombre significa semilla de Babel. Nació en un momento en que la monarquía había sido destruida, el templo arrasado. Parecía el fin de la promesa davídica. El fin absoluto. Pero su presencia en la lista es la prueba de que ni el mayor desastre nacional pudo anular el plan de Dios. La línea continuó incluso en la oscuridad.
Es una conexión directa y deliberada, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el umbral del Nuevo Testamento. Exactamente. Para terminar, una idea final que proponen las fuentes y que me pareció fascinante. La palabra griega que Mateo usa para libro de la genealogía es biblos geneseos. Esa segunda palabra genesios es la misma que da nombre al primer libro de la Biblia. Génesis, el libro de la creación. No parece una elección casual. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. Si esta lista de nombres se presenta intencionadamente como un nuevo Génesis, ¿qué nos dice eso sobre el propósito que el autor le atribuye a la persona que está al final de esa lista para toda la historia humana?